evidenciaron por primera vez la presencia de los cromosomas. A nivel vegetal fue este señor Carl Wilhelm, fue el que era un botánico, él fue el que estudió o vio o observó por primera vez los cromosomas a nivel vegetal. Y Edward Van, que es un científico belga, que él logró visualizar los primeros cromosomas en los ácaris lumbricoides. Esta es cultura general, yo no les voy a preguntar eso en el examen. Los aportes de Mendel, ¿se recuerdan? Que él hizo los descubrimientos, hizo las leyes de Mendel. ¿Cuántas leyes de Mendel son? 3. Son 3. La primera y la segunda se funden porque las dos se tratan, o las dos tratan, las dos primeras leyes, en la segregación independiente de los alelos. ¿Se acuerdan qué son alelos? Las variaciones de un gen. Las Variaciones de gen. Las diferentes variaciones o presentaciones que puede tener un gen. Entonces, como le iba diciendo, Mendel hizo esos descubrimientos, presentó el trabajo, pero esos trabajos fueron engavetados, como muchos de los trabajos que se hacen acá. Se engavetan, se pierden y no se presentan. Una recomendación, lo que ustedes investiguen, pacientes que les lleguen a ustedes, que vean que son casos interesantes, preséntenlos en los congresos. Eso les da a ustedes currículum, les da puntaje. Y les da a ustedes ventaja sobre sus compañeros en el momento que vayan a concursar en algún cargo. Posteriormente, muchos años después, fíjense que hasta 1900, los trabajos de Mendel no se publicaron, no se volvieron a hablar de él, y fueron estas 3 personas, Hugo de Vries, Eric y Carl, fueron los que volvieron a realizar en forma independiente y en forma separada. Ellos no sabían que estaban trabajando con sus compañeros. Y ellos volvieron a hacer los mismos experimentos, tuvieron los mismos resultados, y ellos fueron los que le dieron a Gregorio Mendel el título de padre de la genética. Estos 3 científicos le dieron el crédito por haber sido el primero en descubrir los principios básicos de la asociación o segregación independiente de los alelos. Aquí están estas 3 personas, Sutton, Boveri y Morgan. Esto es más o menos para que comparen ustedes lo que es la herencia mendeliana y la herencia cromosómica. Las características de los factores de Mendel o herencia mendeliana. Los factores de Mendel estaban impares. ¿Recuerdan? Los alelos, un cromosoma con sus 2 cromátidas, hay un alelo de cada lado que va a formar un gen, entonces vienen en pares. Y los cromosomas también están en pares. El cromosoma 1 son 2, el cromosoma 2 son 2, cada uno vienen en pares, son 22 pares de cromosomas autosómicos, que son los cromosomas que llevan la información de todas las características fenotípicas del ser humano. Y el par de cromosomas sexuales, que en el hombre es de XY y en las mujeres XX. Y allí va a estar contenida la información relacionada con las características del sexo, o son las que van a dar el sexo en la descendencia de esos progenitores. Entonces fíjense que también vienen en pares. Los factores de Mendel se segregan durante la formación de gametos, es decir, a nivel de gónadas, ellos se van a segregar de los 2 alelos, uno se va a ir para, en el caso del varón, para un espermatozoide, y el otro alelo de la otra cromátida hermana se va a ir para otro espermatozoide. ¿Me siguen? ¿Seguro? Ok. En el caso de los cromosomas, se segregan durante la meiosis. Aquí no es meiosis, es mitosis. Cuando las células se están dividiendo, da una célula madre acá, se va a dividir, me va a dar 2 células hijas con el mismo número de cromosomas que su progenitora. Es decir, que si esta célula tiene 23 pares de cromosomas, esas 2 células hijas van a tener 23 pares de cromosomas cada uno. Los factores de Mendel se reparten independientemente. Esos alelos, independientemente, vamos a suponer que mamá de los guisantes, para seguir con el ejemplo de los guisantes, el alelo amarillo y el alelo verde, el amarillo es
Dominante. El dominante. Entonces, ese alelo, a pesar de que son la característica para el color del guisante, no es que se van a ir juntos porque son para el color, no. Ellos se segregan en forma independiente. Y este alelo del color amarillo se va para una de las partículas que hablaba Mendel y el otro verde se va a ir para otra partícula. Son separados en forma independiente. En el caso del ser humano, el alelo color blanco de piel, color morena de piel, este color blanco se me va a ir en el caso de la mujer para un óvulo y este otro alelo de color moreno me va a ir para otro óvulo en forma independiente. Y aquí las parejas de cromosomas se reparten independientemente de otras parejas de cromosomas. Es decir, cuando se está dividiendo el cromosoma 1, que son dos cromosomas, dos cromátidas de cromosoma 1, ellos se van a dividir en forma independiente. Un cromosoma o una cromátida se va para una célula y la otra cromátida se va para la otra célula. Cuando llega el espermatozoide que está fecundado, también esa cromátida igual del 2 se viene para una célula y el otro se va para la otra célula. Por eso es que se restablece la carga cromosómica en el ser humano. Porque en las gónadas solamente vamos a encontrar 23 cromosomas. 23 cromosomas. En un óvulo, 23 cromosomas en un espermatozoide. A lo que se une, que se fecunda y forma un huevo cigoto, allí 23 y 23 son 46. Es decir, se restablece la carga cromosómica de 46 cromosomas o en su defecto de 23 pares de cromosomas en el ser humano. Entonces fíjense que con este respecto hay mucha similitud, tanto en la característica de los factores de Mendel como en la característica de los cromosomas. Todos se acuerdan de este, porque a mí eso me dio dolor de cabeza cuando hice bachillerato. La Drosophila melanogaster, ¿se acuerdan? La mosquita. ¿Sí? Morgan, el Thomas Morgan fue el genetista que demostró la relación de los cromosomas con la herencia en el patrón de herencia ligada al X. Recuerden que la mosquita, el color blanco y el color rojo, eso estaba ligado según el cromosoma X o Y de la mosca, es decir, según el sexo, si la mosca era femenina o la mosca era masculina. Y este señor Morgan fue el que descubrió o implantó esa teoría de la herencia ligada al cromosoma X. Esa es la famosa célula que siempre se nos viene a la cabeza. Como un huevito, aquí tiene la parte amarilla, esto oscuro que está acá, ese es el núcleo de la célula y el núcleo no es más que la cromatina o las hebras de ADN, el estado de descanso, para que lo entiendan mejor, en la célula. Fíjense que los cromosomas se encuentran en ese núcleo. ¿Qué creen ustedes que es el ADN? ¿Qué es un gen? La unidad básica de información. La unidad básica, sí, ese es el concepto. ¿Cómo? Base nitrogenada localizada. ¿Qué función tiene? Brindar información para, con esa información, llevar a cabo un proceso. Son los encargados contiene la información, toda la información genética de un individuo y a través de ellos se ayuda a transmitirlo a los descendientes. Entonces el gen es una estructura formada por bases nucleotídicas, como lo dijo su compañero, además bases nitrogenadas y además bases de azúcar, tienen muchas cositas. Pero la función principal de ellos es que ellos son el contenedor, contienen la información genética del ser humano y de las plantas y de todo individuo, todo ser vivo que tenga ADN. Entonces los cromosomas, el nombre viene de acá, del griego croma, que significa color, y soma, que es cuerpo. Esto que está aquí es un cromosoma. Generalmente ustedes lo van a ver en esa forma, como si fuese una X.
Pero cuando están separados, igual, supongamos que este es cromosoma 1. Cuando está separado acá, sigue siendo cromosoma 1 y esto se denomina cromátidas hermanas, porque son dos cromátidas parecidas o tienen la misma información y están juntas. Siempre van a ir juntas. Entonces, la estructura física de las células eucariotas que portan los genes son responsables de la transmisión de los caracteres hereditarios. La importancia de los cromosomas. La función de los cromosomas es crucial para la existencia de la vida porque allí está toda la información de una forma organizada. Por un lado, se encargan de la transmisión del material genético y dirigen sus procesos reproductivos sexuales o asexuales, pero además aportan la información para todas las funciones de la célula. Que se metabolice el azúcar, que se metabolice la glucosa, que se metabolice la fenilalanina. Toda esa información está ubicada en esos genes. Por otro lado, gracias a su organización, la información genética ocupa poco espacio y su manejo facilita la replicación celular. Y este es un proceso vital para el crecimiento de un organismo, la reposición de sus células viejas o dañadas o la reproducción. Esto se traduce en, si ustedes ven esos cromosomas, cuando les voy a enseñar ahora el cariotipo, está toda la información allí compactada, bien organizada, y por eso cuando se divide la célula es mucho más fácil transmitir esa información. Esto es para recordarles que el hombre tiene 46 cromosomas, tanto recordamos el 46 cromosomas, de los cuales los cromosomas sexuales, los autosomas, son iguales, del 1 al 22. Y los cromosomas sexuales, el varón va a ser XY y en la hembra va a ser XX. Por eso yo se lo he dicho varias veces, a veces he tenido parejas donde dice yo voy a dar a mi esposa porque no me da hijos varones. Quien da el sexo, quien determina el sexo de los hijos es el varón, porque él le va a dar el X o el Y. La mujer siempre vamos a aportar el X, es decir que para nosotros siempre va a ser una niña lo que vamos a buscar. Pero el varón o el padre es el que va a determinar dependiendo de cuál cromosoma sexual transmite el espermatozoide, si es el X o el Y. Si transmite el espermatozoide tiene el cromosoma Y, ¿qué descendencia va a tener? Varón. Si el espermatozoide lleva un cromosoma X, al fecundar al óvulo, que siempre va a tener un cromosoma X, van a ser niñas. Ahora, la organización molecular de estos cromosomas. Eso lo pregunto mucho en examen. ¿Cómo se organiza, cómo se empaqueta el ADN y forma el cromosoma? Fíjense cómo este es un cromosoma que está acá. Fíjense cómo la hebra de ADN con las bases nitrogenadas y los azúcares, como nuestros compañeros. Fíjense cómo se va plegando. En este momento, ellos, en la hebra de ADN, se enrolla sobre 8 proteínas, histonas y no histonas. Y esto me va a formar un nucleosoma. Esto se va enrollando sobre sí mismo y me va a formar partículas más grandes que van a ser los selenoides. Y esto a su vez, estos selenoides se van plegando más sobre sí mismos, se van haciendo más compactos y fíjense hasta que llegan a formar esto que está aquí, que es el cromosoma. Entonces, ¿qué es un cromosoma? No es más que el máximo nivel de compactación de una hebra de ADN que pasa por esta fase. En el examen, yo les pregunto, a veces les pongo que me hagan el dibujo. Que hagan el dibujo, pero me lo nombren, digan las partes. Hebra de ADN, nucleosomas, selenoides y cromosoma. O que los nombren. Hebra de ADN. Lo leen, búsquenlo. Recuerden que a estas alturas del día
por todos estamos en un nivel que a veces nivel de incompetencia, como le digo yo, y a veces se nos hace chispa algunos circuitos y yo puedo decirle algo que no es, pero como siempre le digo, ustedes no sé, por eso yo no les paso las diapositivas. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a estudiar acá solamente lo que yo les digo y no investigan cuando llegan a su casa, yo me pude haber equivocado, soy ser humano. Pero ustedes tienen que leerlo. Entonces en el examen, no doctora, porque usted lo dijo así en clase. El día que yo voy a corregir los exámenes, me gusta hacerme un té bien frío con jengibre y piña, o de Jamaica con limón. Me baño, me siento en el frente o me pongo en la oficina con mi vasito de té de este tamaño y lo corrijo plácidamente, sin hacer circuito. Y ustedes no me pueden decir, doctor, usted lo dijo así en clase, porque ¿qué les voy a decir a ustedes? Y ustedes no investigan. Recuerden que la función de nosotros, del docente, es orientarlos a ustedes, darles los tips para que ustedes investiguen. Pero ustedes no saben si yo estoy diciendo una cuerda de mentiras acá, y como no se lo estudian, no lo leen, entonces se quedan con todas las embustes que yo les digo. Por eso es que yo les digo a ustedes, lean. Después que ustedes lleguen a la casa, lean. La siguiente clase, doctor, usted dijo eso, que eso no era así, perfecto, yo me puedo equivocar. De pronto lo digo de forma intencional. A veces me escriben que el guisante era azul, el guisante era rojo. ¿Cómo? Ya se la nombré, aquí está el dibujo. Busquen en el libro de Thompson y Thompson, que yo les pasé también, el link. De allí estudien. O estudien, no me gusta usar esa palabra, allí investigan. Y el dibujo está muy bonito allí. Fíjense acá. Que le estoy dictando y fíjense, ay, la hebra de ADN, ¿qué más? Por favor. Ustedes tomen la idea, fíjense y lo investigan. Y entonces aquí, para quitarle la duda, fíjense, aquí está la hebra de ADN, fíjense cómo viene por acá, se van enrollando. Aquí lo que se denomina collar de perlas, el enrollamiento de esta hebra de ADN. Eso es para compactarlo mejor. Si se sigue enrollando de esta manera, ¿qué va a suceder? Que va a haber un momento en que se va a poder enredar. Y para desenrollarla posteriormente, cuando ese cromosoma se va a dividir la célula, que se empieza a desenrollar, le es más difícil, se puede enredar, puede aparecer nudo. Entonces, para no enrollarse mucho, que no se le hagan nudo y le sea más fácil guardarlo de ese ADN, ellos empiezan a agarrar esto que está aquí, esta estructura, esto que está aquí, esto que está aquí. Hay 8 proteínas, histona y no histona, que hacen que esta hebra de ADN, fíjense cómo está enrolladita aquí, ¿ven? Y eso es una forma de compactarse más todavía. Una vez que se forman estos nucleosomas, fíjense, hay varios nucleosomas, se toman, ahorita no recuerdo, creo que son 8 más, se vuelven a enrollar sobre sí mismos y es cuando me van a formar los selenoides. Estos son los nucleosomas, ellos se enrollan más sobre sí mismos y me van a formar los selenoides. Eso es una manera de compactar más el ADN. Aquí se siguen enrollando, siguen haciendo los bucles, fíjense que el grosor de esta hebra de ADN va aumentando y aquí me va a dar el final o el producto que va a ser un cromosoma ya compactado. Entonces, ¿qué es un cromosoma? La compactación de hebra de ADN. De una hebra, la máxima compactación de una hebra de ADN. Y esta compactación ocurre cada vez que se va a producir una división celular. Cuando ya la célula se divide, que entra en descanso, se vuelve a desarrollar y está la hebra de cromatina, sueltas solas, sin enrollamiento ni nada, son hebras de cromatina, y es cuando ustedes van a ver ese núcleo oscuro a nivel de la célula. Ahora, la forma de los cromosomas. Ustedes recuerdan que los cromosomas se habla de cromosoma corto, brazo largo, brazo corto, centrómero. Eso va a depender de dónde
tiene esta cinturita aquí que es lo que se denomina centrómero. Esta contracción puede estar más arriba o más abajo. La parte que está en el extremo superior serían los brazos cortos y el extremo inferior serían los brazos largos. Esto que está aquí son constricciones, como dice aquí, constricciones secundarias. La principal es esta. Cuando el cromosoma presenta esta constricción secundaria, este extremo superior se denomina satélite. Se dice, porque es la teoría que hay, que cuando la persona aumenta en edad, estos satélites se van desgastando y van desapareciendo, y de allí es la razón por la que nosotros perdemos ciertas actitudes o ciertas habilidades que habíamos adquirido durante la vida. ¿De qué me hablan? ¿Cómo está formado? ¿Cómo se...? El cromosoma, ustedes lo van a ver en esta forma. Ahora, este centrómero que está aquí depende de cuál número de cromosoma autosómica se esté hablando. Por ejemplo, el cromosoma 1, este centrómero va a estar casi equidistante en el centro y va a estar equidistante de los dos extremos. Son cromosoma 1, 2 y 3. Generalmente en estos cromosomas se denominan centroméricos porque los brazos largos y los brazos cortos es difícil decir cuál es el largo y cuál es el corto, porque son más o menos del mismo tamaño. Entonces, cada cromosoma tiene una estructura específica. El cromosoma 1 tiene una estructura muy específica, muy diferente al del cromosoma 2, al cromosoma 3, el cromosoma 4, hasta el 22, incluso a los cromosomas sexuales. Y esas son las características que toma el citotecnólogo para poder hacer la clasificación de los cromosomas. Yo, por ejemplo, este es muy bonito, hacerlo de la parte de los cariotipos, eso es una especialidad. Yo reconozco algunos cromosomas cuando yo lo veo al microscopio, pero como yo no me he especializado en eso, yo puedo reconocer algunos, el 2, el 3, el 13, el 14, pero todos, si me lo veo todo, lo hago, me es difícil de clasificarlo. O sea, cuando usted se refiere, en cuanto a preguntar sería la diapositiva anterior, que o sea, es cuando es la forma de cómo se forma el cromosoma. No, mi amor, esto que está aquí es la organización. ¿Cómo se organiza esa hebra de ADN, esa hebra de cromatina? ¿Cómo se organiza para poder llegar a este nivel? Esa es la organización. Y esto que estamos viendo ahora aquí es la estructura, cómo está formado o cómo se conforma. Es como si te pongo un ejemplo para hacerlo un poquito más práctico. Un edificio. ¿Cómo haces tú un edificio? ¿Cómo organizas ese edificio para hacer esa estructura? La cabilla, luego le echas el cemento, el concreto, luego los bloques, y eso me hace un edificio. Ahora, ¿cuál es la estructura de ese edificio? Entonces, bueno, un edificio de 10 pisos, cuadrado, las características que tú les vas a ver por fuera. Eso es la estructura ya hecha, ya realizada. Pero ¿cómo se compactó? ¿Cómo se hizo ese edificio? Es la otra parte. Tú haces primero todo el esqueleto de cabilla, el armazón, y después lo vas armando. ¿Me expliqué? Sí, señor. Ok, entonces esto es a grosso modo para que ustedes vean más o menos cómo son las estructuras del cromosoma. Más adelante las vamos a clasificar. Fíjense que estos cromosomas, estas cromátidas hermanas, esto es un solo cromosoma, estas son las cromátidas hermanas. Fíjense que ustedes ven unas bandas oscuras y unas bandas claras. ¿Sí las ven? Esto sería una cromosoma visto ya, eso es un cromosoma de verdad, no es dibujo, no es esquematizado como esto. Fíjense que se ven banditas oscuras, bandas claras. Las bandas claras son las bandas que se expresan, son las que se van a dar la información.
Y las bandas oscuras, supuestamente, no se transmite información en esas bandas. Aquí se ve muy bien, se observa muy bien que esto acá es el brazo corto, porque hay una diferencia. Fíjense, aquí está el centrómero, que acá lo ven mejor. Esto debe ser como un cromosoma 5 o 6. Fíjense cómo este brazo es muchísimo más largo que este de arriba, y ahí se pueden visualizar bien el tamaño de los brazos, brazo corto, brazo largo. Esto sería un centrómero. Aquí esto es submetacéntrico, porque está muy cerca del extremo superior. Ya lo vamos a ver aquí abajo. Aquí vemos lo mismo, miren, la banda clara, la banda oscura. Estas bandas son iguales en las dos cromátidas hermanas. El cromosoma 1, las dos cromátidas del cromosoma 1 son idénticas en la forma, en la figura, pero el contenido, recuerde que sí puede ser diferente. ¿Por qué puede ser diferente? Si aquí hay un alelo, en esta cromátida, el alelo del color del guisante es verde, en este otro cromátida, el alelo de acá puede ser ¿de qué colores? Puede ser amarillo, puede ser verde, puede ser a mayúscula o a minúscula. La unión de esos dos alelos es lo que me va a dar el fenotipo. Dependiendo si hay una mayúscula, quiere decir que ese guisante va a ser de color amarillo porque es el dominante. Si ambos alelos tienen a minúscula, ese guisante va a ser de color verde. Si tiene una mayúscula y una minúscula, va a ser dominante, amarillo. Entonces, eso es lo que quiero que fijen. Las dos cromátidas hermanas de un mismo cromosoma van a ser idénticas desde el punto de vista de su estructura. El número de bandas igual al número de bandas va a ser igualito. Pero la información sí puede variar porque depende de la información que tenga el alelo de determinado gen. ¿Me expliqué? Ok, aquí lo de la clasificación, fíjense. Esto es metacéntrico, cuando el centrómero está en un sitio equidistante de los dos brazos. O sea que es difícil, los brazos pequeños y el brazo corto, el brazo largo, tienen casi la misma distancia. El submetacéntrico, los brazos cortos se distinguen. El centrómero está un poco más cerca del extremo de los brazos cortos. Y aquí tenemos el acrocéntrico, el centrómero está casi en el extremo terminal de los brazos cortos. Y estos acrocéntricos son los que vamos a observar estas constricciones y estas estructuras que se denominan satélites. Y los telocéntricos son más raros y en ellos no vamos a ver nosotros estructuras como son los satélites. Entonces, clasificación de los cromosomas: metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Sale mucho en examen. Aquí tenemos los metacéntricos, el brazo largo y el brazo corto es igual. En los submetacéntricos el brazo corto es más pequeño que el brazo largo, y en los acrocéntricos el brazo corto es muchísimo más pequeño, casi ni se aprecia, que el brazo largo. Acá abajo tienen los números, ¿ven? Los metacéntricos son el 1, el 3, el 19, el 20 y el 5. Aquí faltó el 2, no es submetacéntrico. Aquí lo vamos a ver mejor. Fíjense. Tamaño. Tenemos acá, esto es metacéntrico grande. Fíjense, es el cromosoma 1, el cromosoma 3. Fíjense que el centrómero está casi en la mitad del cromosoma. El que vimos ahorita es, creo que era este, cromosoma 5. Fíjense la posición del centrómero. Fíjense 13, 14, 15. Estos son acrocéntricos y acrocéntrico grande. El 21 y el 22 son acrocéntricos pequeños. Esto es el que produce el síndrome de Down, el 21. Fíjense el cromosoma X, como es de grande, casi el cromosoma X está dentro de los submetacéntricos medianos. Aquí tiene el centrómero.
y el cromosoma Y, que es un acocéntrico pequeño, y fíjense que se parece mucho al cromosoma 22. Entonces, si ustedes ven estos dos cromosomas, fíjense que son igualitos, el número de batas igualito, esos tienen características específicas. Y por eso el citotecnólogo, cuando se sientan al microscopio, ellos pueden armarlo, porque esto lo ven ellos todos juntos en el campo visual del microscopio. Eso están todos regados allí. Y ellos con un programa especial, ellos van sacando las imágenes y las van colocando, uno al lado de otro, hasta que hacen este ordenamiento, que esto es lo que se denomina cariotipo. Creo que en Colombia le conocen como cariograma. Cariotipo. Pero yo le he oído muchos extranjeros que dicen cariograma, yo digo cariograma, cariotipo. Debe ser que ustedes vienen de una parte más civilizada. Pero sí les he oído, no, doctora, el cariograma. No sé, el cariograma, bueno, cada región tiene su forma de escribirlo. Pero esto que está aquí, eso es el cariotipo, la forma organizada de los cromosomas según su tamaño y posición del centrómero. Pregunta de examen. Esta es otra clasificación, pero esta se usa un poquito menos. Acá se clasifica por letra. 1, 2 y 3 del grupo A, el 4 y 5 del grupo B, y así los van clasificando. Esto que está acá es un ¿qué? Cariotipo. Cariotipo. Ahora vamos a ver las alteraciones de estos cromosomas. ¿Qué es lo que vamos a observar nosotros en los cariotipos cuando se le solicita a un paciente? Ejemplo, si tiene una trisomía 21, ¿cómo lo vamos a observar en el nivel de los cariotipos? Esto que está acá es un cariotipo normal, 46XY, ese es un varón normal, o un cariotipo 46XY masculino sin anomalías cromosómicas a la resolución alcanzada. Fíjense que aquí se ve muy bien la semejanza entre cada uno de los cromosomas homólogos, cromosomas no. Estos son cromátidas hermanas. Aquí fíjense que este es totalmente diferente a este. Cada cromosoma es diferente a los demás, ninguno se parece. Solamente es igual a su homólogo. Recuerden que a nivel de las células terminales, óvulo y espermatozoide, solamente uno de cada uno de estos pares va a ir a formar parte de ese óvulo o de ese espermatozoide. El otro va para otro óvulo o para otro espermatozoide, pero los dos no pueden ir a la misma célula germinal. Eso quiero que les quede muy claro. Las alteraciones cromosómicas pueden ser numéricas y estructurales, y su nombre lo está diciendo. Numéricas, es decir, ahí vamos a encontrar las aneuploidías y las euploidías. Las aneuploidías van a ser todas aquellas alteraciones cromosómicas donde el número de cromosomas va a ser diferente a 2N. Recuerden que 2N es porque son 23 pares, ¿verdad que sí? 2N quiere decir son 46 cromosomas, pero cuando escriben 2N serían 2N es 23, o sea, 2 veces 23. ¿Sí me expliqué esa parte? Recuerden, cuando yo les hablo de cromosomas, les hablo que son 23 pares, en ese caso sería 2N. Y le hablo también de 46 cromosomas. Cuando hablo de 46 cromosomas, no me oyen pares, ¿verdad? No. Entonces, cuando hablo de 2N, quiere decir que es 23 pares. Entonces, la aneuploidía, la A significa que hay alteraciones en el número. Fíjense que es la monosomía, trisomía y la pentasomía. Es decir, si es monosomía, falta un cromosoma. No va a ser 46, sería
45, falta uno, entonces eso sería la monosomía del cromosoma que está involucrado. Por ejemplo, monosomía del síndrome de Turner, monosomía del X. Ahí vamos a conseguir cuántos cromosomas. 45. 45 es una monosomía de cromosoma sexual. Trisomía, va a haber un cromosoma de más de alguno de los pares de cromosomas. El más frecuente que más conoces, trisomía 21, donde en vez de haber dos cromosomas 21 hay un tercero. Yo le digo que ese tercero es el polizonte. Hay un polizonte de cromosoma 21. Y ese cromosoma 21 de más es el que va a hacer que ese paciente tenga el fenotipo y la característica fenotípica de un paciente con síndrome de Down. La pentasomía es que hay 5 cromosomas de cualquiera de uno de los cromosomas. Generalmente estos son incompatibles con la vida. De las trisomías, de las monosomías, la única compatible con la vida es la monosomía del X. La única. Monosomía del cromosoma 1, monosomía del cromosoma 21, de cualquiera de los cromosomas terminan en aborto y si llegan a nacer, que es raro, fallecen en las primeras horas de vida. Las trisomías, las más frecuentes son la trisomía 21, trisomía 13 o la 18 que le sigue y la 13 que es la mucho menos frecuente. Down, Edwards y Patton, que son las trisomías que como las más frecuentes y los pacientes pueden nacer. Generalmente la 13 y la 18 fallecen en forma temprana. Entonces esas son anomalías numéricas del tipo aneuploidía. Ahora la numérica del tipo euploidía, eu quiere decir que mantiene el número de cromosomas o por lo menos es un múltiplo de ese 23. 23 pares. Entonces el resultado de ese cariotipo es un múltiplo de ese número 23. Poliploidía, triploidía, tetraploidía, pseudotriploidía, hiperdiploidía, que está mal escrito. Esto es que, por ejemplo, triploidía, hay 3 cromosomas 1, 3 cromosomas 2, 3 cromosomas 3. Si ustedes lo suman, les van a dar 90, 309, 69. 69 es una triploidía. Es del grupo de las euploidías del número de las relaciones cromosómicas tipo numérica. Porque hay 3 cromosomas de cada uno de ellos. Pero si ustedes suman, ven 3, 3, 3, va a haber 69 cromosomas y 69 es un múltiplo de 23. ¿Me explico? ¿Van bien? Ok. Las estructurales, en las estructurales su nombre lo está diciendo, aquí son numéricas. Hay un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Y en las estructurales es la forma, la estructura de ese cromosoma que está afectado o alterado. ¿Cuáles son las anomalías estructurales? De lesiones. De lesiones es que se perdió un pedacito de uno de los cromosomas. O se puede perder un pedazo grande. Inversiones. Uno de los segmentos del cromosoma 1, por ejemplo, va así y resulta que cuando se están dividiendo se cambia de posición. La información está completa, pero invirtió su posición. Eso es inversiones. Duplicaciones. De pronto aquí hay en las bandas AB y se duplicó ese AB, entonces tengo AB, AB. Se me duplicó ese segmento de ese cromosoma. Translocaciones. Se ve mucho, por ejemplo, el síndrome de Down por translocación. Un cromosoma 21 se pega en uno de los cromosomas, bien sea 13, 14, 15. Se pega, sí. La información está completa. Si la información está completa y hay dos cromosomas 21, uno está aquí solo y el otro está pegado acá, eso se denomina una translocación balanceada. Porque si ustedes lo ven, ese paciente, el cariotipo va a ser 45. Porque falta el cromosoma X, y no es que falta, sino que no está suelto. Al pegarse al cromosoma 13, 14 o 15, ya eso me forma un cromosoma nuevo. Entonces, si ustedes cuentan, solamente van a contar 45 cromosomas. Entonces, eso es una translocación
traslocación balanceada. En el caso de un síndrome de Down que tenga una traslocación desbalanceada, ellos van a tener 2 cromosomas 21. Y si cuentan, va a tener 46 cromosomas, pero va a tener un tercero, un polizonte, pegado en el 13, 14 o 15. Es decir, tiene un cromosoma 13 de más, a pesar de que tiene un cariotipo con 46 XX o XY, dependiendo si es el neurólogo. ¿Me captaron? El trisomía por 21, o la trisomía 21 por traslocación, tiene 3 cromosomas, pero uno está pegado a otro cromosoma. Entonces, si ustedes cuentan, que esto es cromosoma 21. ¿Por qué tiene síndrome de Down? Hay que revisar los otros cromosomas. Está pegado aquí. Entonces hay 3 cromosomas. Eso es una traslocación desbalanceada. ¿Por qué desbalanceada? Porque tiene información de más. En los padres, cuando hay un niño con síndrome de Down, cuyo resultado me da traslocación desbalanceada, automáticamente yo tengo que solicitar, obligatoriamente tengo que solicitar cariotipo a papá y a mamá. Porque si el bebé me salió traslocación desbalanceada, papá o mamá tienen una balanceada. Y para eso es el asesoramiento, y para eso, pregunta de examen, para eso es que se solicita cariotipo en los niños con Down. No para decir que es un niño con Down, sino para saber el origen. Si el niño es una síndrome de Down por traslocación, si es por trisomía libre o es un mosaico. Porque si es trisomía libre, no, y la señora tiene 40 años, no señora, fue que no se separaron los cromosomas 21 en mamá o en papá, generalmente ocurre en mamá, y por eso fue que se produjo la trisomía 21, por eso fue que se produjo el síndrome de Down. Pero si es una pareja joven y tiene un solo niño con síndrome de Down, el primer hijo con síndrome de Down, tengo que pedir obligatorio el cariotipo para saber o para descartar que ese niño con síndrome de Down sea por traslocación. Porque si es una trisomía libre, no ha pasado nada. No, señora, posibilidades de tener otro bebé con Down es muy baja. Tampoco se la puedo negar. Me puede decir, es imposible que vuelva a tener otro niño con Down. Pero es bajísima la posibilidad de que vuelva a tener otro niño con Down. ¿Cómo? Cuando es por traslocación, posibilidades de tener nuevos hijos con síndrome de Down es altísima. 33,3% de probabilidad de tener otro niño con Down. Tiene posibilidades altísimas de tener aborto. Y posibilidades de tener un niño sano es muy, muy baja. Doctora, ¿el cariotipo se le pide a los padres? Si el niño se le hace el cariotipo y me sale que es traslocación desbalanceada, obligatoriamente tengo que solicitar cariotipo de los papás. Si es trisomía libre, si el niño sale trisomía libre, no tengo por qué estudiar a los papás. Porque fue una no dilución que se produjo durante la admisión de la célula. O sea, la pregunta va a depender de la carga genética que tenga él. Sí, por eso es que yo les hago mucho hincapié en eso. El cariotipo es para asesoramiento. Si es trisomía libre, yo lo dejo hasta ahí. Si la señora, los papás le quieren hacer el cariotipo a ellos, se les hace, se les solicita. Pero en ese caso se hace por deseo de los padres. De todos modos, parejas jóvenes, así tengan un bebé con síndrome de Down por trisomía libre, se les debe pedir cariotipo si es que van para asesoramiento preconcepcional, porque ese es el protocolo. Entonces, fíjense, en anillo, los cromosomas, cuando se parten, sobre todo los acrocéticos, cuando se rompen, ellos se crean una superficie como pegajosa y tienden a unirse en esta forma y hacer lo que dicen allí como un anillo. Y los isocromosomas, que lo vemos mucho en síndrome de Turner, ¿qué sucede? Normalmente los cromosomas normalmente los cromosomas, si vamos a suponer que estos están pegaditos acá, normalmente los cromosomas tienden a separarse en esta forma, en forma longitudinal. A veces no ocurre eso, sino que se produce esto, se dividen acá, en el centro. Entonces me va a quedar 2 brazos cortos por un lado y 2 brazos largos por otro. Normalmente uno de esos segmentos se pierde.
El que queda se unen estos dos, porque ya les dije que los segmentos, el extremo donde se pierde una parte de ese cromosoma, se vuelven pegajosos. Entonces, si ellos se pegan en esta forma, me van a quedar ¿qué? Dos brazos largos. ¿Verdad que sí? En el caso de que sean los brazos largos los que se peguen. Si se pegan los dos brazos cortos, supongamos que esta parte se pierde, me van a quedar dos brazos cortos. ¿Qué sucede cuando se va a dividir esa célula? Esos dos brazos que son iguales, que como si se vieran en un espejo, ellos se estiran y me forman un cromosoma. Pero esta información que está aquí es la misma que está acá. Entonces en esos casos son monosomías parciales, vamos a suponer que sea el 1, monosomía parcial del cromosoma 1. ¿Por qué monosomía parcial del cromosoma 1? Porque le falta la información de arriba del cromosoma, de los brazos cortos. ¿Verdad que sí? Si falta esa información de esos brazos cortos, no está. Es una monosomía porque falta la parte de arriba. Pero la parte de abajo se transforma en una trisomía parcial porque tiene los dos brazos igualitos, más el que viene de papá o mamá, que tiene la misma información. Más adelante yo creo que se lo voy a explicar mejor. Doctora, disculpe, los que estaban aquí son compatibles con la vida. ¿Cuál? De las estructurales hay unos que sí son compatibles con la vida. Por ejemplo, una estructural de lesión, criruchal, no hilo de gato. Ahí hay pérdida parcial de una parte del brazo corto del cromosoma 5. Era la eutroidía, la eutroidía y lo de la eutroidía. Eufloidía, no, casi siempre estos fallecen. Y eso se ve mucho más que todo en productos de aborto. De resto, casi todo se pierde. Fíjense acá, autosómica, de las alteraciones cromosómicas más frecuentes. Autosómicas ya sabemos que son numéricas y estructurales, ¿verdad? Numéricas, cromosoma de más, cromosoma de menos. Aquí están las trisomías más frecuentes, 21, 13 y 18. Estructurales, tenemos el síndrome de, este es el criruchal, 5P menos. El síndrome de Wolff, 4P menos. Estos pacientes tienen la cara como, ustedes se acuerdan de los yelmos esos, los cascos que utilizan los gladiadores, que son cilíndricos y tienen una cosa carreta que les protege la nariz. Búsquenlo cuando lleguen a su casa por curiosidad. El síndrome de Wolff. El de Grouchy, el de estos casi no se ve, estos generalmente fallecen. El retinoblastoma, hay lesión de una parte del brazo largo del cromosoma 13, cromosoma 18 en anillo. Fíjense, 13Q menos. Eso quiere decir que le falta una parte del brazo largo del cromosoma 13, y la forma como se ve. A nivel de los cromosomas sexuales tenemos también numéricas y estructurales, en ambos autosómicas y ligadas al X. En el examen, si a ustedes les sale, por ejemplo, hemofilia, que ya ustedes saben que es ligado al X. Si ustedes me escriben allí, en hemofilia, mecanismo de herencia, autosómica ligada al cromosoma X, eso automáticamente está mal. ¿Por qué? ¿Quién me dice? No son autosómicas. Si ustedes me ligan autosómica con ligado al X, automáticamente yo les hago así. Porque quiere decir que no saben que es autosómico y que es ligado al X. Si es un criruchal, ustedes no me pueden escribir. Es una criruchal, es una autosómica ligada al X, comenzando ligada al X. Es estructural y es cromosómica. Pero no me pueden ligar, por ejemplo, el distrofia muscular de Duchenne, que es ligada al cromosoma X, no pueden colocarle la palabra autosómico. Si me explico, no pueden colocar autosómico al lado de los cromosomas sexuales, porque automáticamente están mal. Entonces, fíjense, las autosómicas, igual que las autosómicas, son numéricas y estructurales. Entre las numéricas tenemos síndrome de Turner y su variante. ¿Cuáles son las variantes y cuál es el síndrome de Turner
clásico, monosomía del X, en orden clásico. Variante, isocromosoma del X. Es decir, que se perdieron los brazos largos o se perdieron los brazos cortos y el que quedó fue el que se duplicó y me hace una monosomía del cromosoma X en ese caso. En este tipo de pacientes, las características fenotípicas son muy sutiles y generalmente no tienen estigmas criteriales. Son niñas que por lo general van a la consulta o los llevan a la consulta por talla baja. Es la única característica que puede presentar. El Klinefelter y su variante, ¿quién me dice cómo es el calotipo de un Klinefelter? XY. Su variante puede ser XXXY, XXXX, 4X y una Y, o puede ser XXX y 2Y. Esas son las variantes. A mayor número de cromosomas X que sobre, como ustedes más, mayor va a ser la demora cognitiva que van a tener estos pacientes, o retardo mental. Pasa que ahora se trata de hablar de retardo mental, sino hablar de demora cognitiva. Una forma más sofisticada y más bonita de decir que no tiene retardo mental. Fíjense las estructurales de las cromosómicas ligadas al X. Retardo mental, macrocromosomismo, esto se ve mucho en X frágil. Isocromosoma del brazo largo, isocromosoma del brazo corto, que eso lo vemos en la variante de síndrome de Turner. ¿Sí están despiertos? ¿Sí me siguen? Yo estoy despierta porque estoy acá hablando, pero hemofilia es una enfermedad ligada al cromosoma X, recesiva. Pero a veces uno ligada al X, entonces escriben autosómica recesiva. Allí ya está mal, solamente ligada al X recesiva. Igual que la distrofia muscular de Duchenne es ligada al X recesiva o recesiva ligada al cromosoma X. Pero no le pueden poner el nombre de autosómico, porque eso le pone mal a la pregunta. Perdón, así como uno puede decir que es autosómica, uno puede decir que es genosómica. ¿O está mal? ¿O estoy redundando? Si vas a decir monosómica ligada al X, te la estás redundando. Entonces, el monosómico, y es más, no me gusta esa palabra monosómico, sino ligada a los cromosomas sexuales. Monosómico porque es de las gónadas. ¿Y cuáles son las gónadas femeninas? Los óvulos y masculinas. O en este caso, cuando habla de monosómicas son testículos y ovarios. Entonces vamos a ver ahora las anomalías numéricas. Esto sí se lo voy a pasar rapidito, porque esto más que todo es cultura general. Lo que yo vea o sienta que ustedes deben fijarse, eso yo se lo digo. Pregunta de esa. Entonces, recuérdense que la división celular se da en dos tipos, mitosis y mitosis. ¿Qué hace la mitosis? Mitosis, ¿se acuerdan? Es la división de dos células directas. A partir de una célula se divide y se vuelve Tiene dos. La meiosis son dos células diferentes que se unen para formar una célula diferente a la que Ok, la mitosis de una célula, vamos a obtener dos células iguales. Es decir, 46 cromosomas o 23 pares. Fíjense que yo les hablo con 46 cromosomas y 23 pares, para que ustedes lo capten, eso es importantísimo que ustedes lo fijen. En la mitosis, la célula de 46 cromosomas o 23 pares te va a dar dos hijas con el mismo número de cromosomas. 46 cromosomas cada uno, 23 pares cada uno. En la meiosis, y esto ocurre a nivel de células somáticas, células del organismo, piel. En cambio, en la meiosis, esto solamente ocurre a nivel de los gametos, a nivel de óvulo y espermatozoide. Y en esto, la célula, una célula que tiene 23 pares, 46 cromosomas, me va a dar 4 hijas, 4 células hijas, con la mitad de la carga cromosómica.
Es decir, solamente van a tener 23 cromosomas. Fíjense que no dije pares, 23 cromosomas cada célula hija en la meiosis. Y esto se hace ¿por qué ocurre la meiosis? ¿Y por qué la meiosis ocurre solamente a nivel de gametos? Elemental, mi querido Watson. Para cuando se une el espermatozoide con el óvulo, se restablezca la carga cromosómica normal. Ustedes se imaginan que cada óvulo, cada espermatozoide fuesen los 46 cromosomas. Ya donde estuviesen metidas tantos cromosomas. Entonces el arquitecto, yo soy católica, pero no soy de la, ¿cómo se llaman eso? Que son, sí, no soy fanática, pero sí creo que hay un ser muy superior al de nosotros, y yo me refiero a él como el arquitecto mayor. Entonces fíjense como ese arquitecto mayor en la religión de cada quien de ustedes, fíjense cómo hizo que a nivel de células el número de cromosomas se mantuviese, pero a nivel de gónada, la forma mágica que él consiguió para que se pudiera mantener el número cromosómico del individuo era dividirlo, o sea, resumirlo, colocar la mitad en cada uno de los gametos para cuando se une espermatozoide y óvulo se restablece otra vez la carga cromosómica. Igual. Eso es a grandes rasgos, porque vuelvo y repito, ustedes no son o no van a ser genetistas, pero para que tengan una idea de lo que ocurre en la mitosis. Fíjense, en la mitosis son un montón de fases, aquí solamente habla de profase, metafase y anafase. En la metafase es donde cuando se hace el cariotipo. El cariotipo en el estudio se tarda más o menos entre 21 y 30 días. ¿Por qué? Porque ahí se toma muestra de sangre y esa sangre se cultiva en las células. Y una vez que se cultivan, que empiezan a dividirse, se detienen aquí en la fase. Allí es donde están los cromosomas, pero perfectos, bonitos. Entonces fíjense que en la mitosis, aquí hay 4 cromosomas representados, porque ya saben que son 23 pares. Fíjense, me va a dar 2 células hijas con el mismo número de cromosomas. Aquí 2 genes significa que hay 23 pares de cromosomas. Pares de cromosomas. En la meiosis, fíjense que aquí están los mismos 4 cromosomas, aquí se unen. Esto que están viendo ustedes que se pegan, porque eso ocurre solamente en la meiosis. En la meiosis las cromátidas cercanas, las no iguales, la cromática que viene de mamá y de papá, se unen, y ese punto de unión se llama quiasma. Y no es el quiasma óptico, se denomina quiasma, y eso va a ser el sitio de intercambio de la información genética que trae ese bebé. Por eso es que los bebés se parecen a papá y se parecen a mamá, porque aquí hay un crossing over, es decir, hay un intercambio de información. Y por eso fue que yo le expliqué la otra vez que la mamá puede ser blanca de pelo lacio y el papá puede ser moreno de pelo crespo, y el hijo puede ser blanco con pelo crespo. Porque en este momento hay intercambio de la información, y fíjense que aquí este era todo celeste y se le pegó un pedazo todo rojo, se le pegó un pedacito celeste, este era todo celeste y se le pegó un pedacito. Eso que está de cambio de color es la información que se intercambió con su cromátida. Y fíjense el resultado. Hay 4 células hijas, y fíjense que solamente dice N, no dice 2. ¿Y cuál es el número N? 23. Entonces, esa es la diferencia. La meiosis se produce en las células gonadales, en las células germinales, la mitosis en las células de piel, las células somáticas. Me da 2 células hijas con el mismo número de cromosomas, 2 genes. Y en la meiosis me va a dar 4 células con la mitad de la carga cromosómica. Eso está en otro dibujo igualito. Pero esto es para que vean cuando se produce la no dilución meiótica. No dilución quiere decir no separación. Fíjense que esto es lo que ocurre normalmente. Estos son 2 cromosomas X, que es el ejemplo que colocan acá. Fíjense que una X se va para una célula, la otra se va para la célula, y en la segunda división meiótica, estas cromátidas se separan, se va una cromátida para cada
cada una de las células hijas. Es decir, aquí hay 23, 23, 23 y 23. Cuando se produce la no dilución, que es cuando se producen las alteraciones numéricas en ese paciente, fíjense, si ocurre en la primera división celular, en la primera división de meiosis, fíjense, aquí no se separó cada cromosoma para cada célula, sino que se vinieron las dos pegaditas acá. Eso es lo que se denomina no dilución, no se separaron. Pero ya en la segunda sí se separaron, aquí eran dos, se uno para acá y para acá. Esto, por supuesto, eso termina en aborto. Y esto va a terminar en trisomía, porque a lo que venga el esperma, vamos a suponer que esto es en el varón, viene el esperma del óvulo y es fecundado por uno de este aquí hay uno de más. Entonces ahí se me va a producir las trisomías en los nacidos, en los bebecitos. Por supuesto, esto es una monosomía y ya les dije, las monosomías no son compatibles con la vida. La única monosomía compatible con la vida es la monosomía de cromosoma Y. Esto es en el caso de la no dilución en la primera fase. No dilución en la segunda fase, en la meiosis 2. Fíjense, aquí se separaron muy bien. Cada cromosoma se fue para un lado correspondiente, pero en esta se dividió bien, pero acá no. Entonces, este producto, cuando sea fecundado o fecunde el óvulo, si en caso que sea un espermatozoide, va a producir también una trisomía, porque vamos a suponer que este sea tu cromosoma 21. Entonces, ¿qué va a suceder? El otro 21 que viene en el otro gamito, viene uno, más dos de acá, son las trisomías. ¿Se explica el dibujo? Estos serían productos normales, esto sería un aborto. En el caso de, vamos a suponer que esto sea en la mujer, esto es un óvulo. Viene el espermatozoide con su carga cromosómica normal, 23, fecunda este, va a ser trisómico. Fecunda este, va a ser un aborto. Y fecunda este o a este, van a ser productos normales. Esto es más de lo mismo, se la voy a pasar porque ya aquí lo que le estaba explicando, y este es el gameto que viene normal. Fíjense, si fecunda este da trisomía, fecunda este da trisomía. Este es un aborto porque es monosomía, esto es aborto. Lo mismo que le explico ahorita. Si este espermatozoide fecunda acá, es normal, este es normal, este es trisómico y este es monosómico, por lo tanto este se evacúa, no termina en aborto. Ahora, causa de la no dilución, la no separación de estos cromosomas. La edad materna es la que más se ha estudiado, por eso cuando vienen los niños con síndrome de Down, enseguida yo le pregunto a la mamá qué edad tienen. La edad materna, antes se hablaba de edad materna avanzada, 40 años, 39, ya vamos por 34. Y ahí es donde yo les doy el consejo a las mujeres acá, que para tener hijos es necesario estar casados. Se traten de buscar su descendencia temprana. Entonces, edad materna es una de las causas más frecuentes de no dilución. A mayor edad materna, mayor posibilidades de tener niños con Down. Por ejemplo, en la edad de menos de 20 años, 19, 20, 21 años, posibilidades, una de cada 1.300 mujeres en esa edad reproductiva, una de cada 1.300 puede tener un Down. Pero si ya tiene 39, 40 años, una de cada 35, 40 mujeres de esa edad reproductiva va a tener un niño con síndrome de Down. De todos modos, yo las protejo y las cuide y sea usted de las otras 39 que quedan por ahí. La edad paterna ha sido involucrada en muchas alteraciones de constitución, pero se ha ubicado más en las enfermedades congénitas. Por ejemplo, acondroplasia. Ustedes de pronto pueden tener una familia donde no hay ningún acondroplásico, tienen un producto y es acondroplásico. Es una mutación de nuevo en esa familia. Y se dice que en estas mutaciones de nuevo, en la acondroplasia principalmente, la causa generalmente es la edad paterna avanzada. En la edad materna hay otro factor que se está hablando mucho como causa de no dilución, es el estrés oxidativo en las mamás. Madres que sean obesas, diabéticas, hipertensas,
que tengan problemas metabólicos, síndrome metabólico, eso produce un estrés oxidativo a nivel de la célula y hace que los cromosomas tiendan a no separarse en un momento de las metafases y por eso se produce la no dilución y en estas pacientes con síndrome metabólico o problemas de este tipo oxidativo o de estrés oxidativo tienen una posibilidad más alta que la población general de tener niños con trisomía. Contribución paterna es variable. Por ejemplo, se dice que el síndrome de Klinefelter, no, este es el síndrome XYY, Klinefelter. En el Klinefelter se dice que el 50% de probabilidades de que la no dilución se produce es a nivel del papá, 50% restante por supuesto. Fíjense que en el síndrome XYY la contribución paterna es del 100%. O sea que todo paciente que nosotros veamos con el síndrome XYY, ese es lo más probable que la no dilución ocurrió en papá. Los pacientes con síndrome XYY, los que no lo hayan leído nunca, son pacientes que antes hablaban mucho de que eran hombres, porque tienen que ser varones, que eran muy peligrosos. E incluso se había hablado de unos estudios que realizaron en las cárceles de máxima seguridad, donde se hizo un estudio y que la mayoría de los pacientes que se les hizo el estudio y tenían este cariotipo así, eran muy agresivos y eran asesinos en serie, etcétera, etcétera. Después se comprobó que este tipo de pacientes, que los síndromes XYY, no es que sean más agresivos y no es que sean peligrosos, sino que tienen problemas de temperamento, de mal carácter, pero no como lo querían pintar anteriormente, que eran los principales asesinos en serie. Entonces son individuos que tienen varones, que la única característica por lo general en la adolescencia son pacientes varones que tienen mucho acné, y acné que no es fácil de tratar. Le ponen su tratamiento, normalmente el adolescente se le coloca su tratamiento y evoluciona muy bien. En estos pacientes, por la doble componente del cromosoma Y. Entonces el acné de ellos es un acné pero terrible que le deja muchas marcas en la piel y no es fácil de controlar. El 80% de todas las monosomías del cromosoma X, se dice que cuando son monosomías del X, el otro cromosoma sexual, el que se pierde por lo general es el del papá. Y. Por eso cuando ustedes vean síndrome de Turner, se les va a hablar de estudio molecular o secuenciación del cromosoma Y. Toda mujer con síndrome de Turner se le debe hacer secuenciación del cromosoma Y. Porque puede ser, si sale positivo, quiere decir que el cromosoma sexual que se perdió fue el Y del papá, aunque ella es femenina. Pero entonces en esos casos hay que hacer la paroscopia para buscar la gónada en estría o esa gónada que está hipoplásica y extraerla porque puede producir ¿qué? Gonadoblastoma. Porque a pesar de que es un testículo que está atrófico, debe ser extirpado porque puede producir un CA de testículo. Entonces, 50% de la mejoría de todas las mejorías sexuales. Esto es lo que más me interesa. El 80% de las monosomías X y el XY. Esto es mitosis. Mitosis, fíjense la forma como se separan las dos cromátidas hermanas. Acá no se separaron, entonces es una no disyunción. ¿Qué sucede? Fíjense, esta célula va a tener dos cromosomas, uno que es lo normal y va a tener uno de base, perdón, uno menos. Acá dice más uno, pero no es más uno, le falta uno. Y en este caso tenemos que 1, 2 verdes y tenemos 1, 2 y 3, es decir que aquí va a haber una trisomía. Esto está al revés, esto es menos 1 y aquí es más 1. Esa figura está al revés. Esto es lo mismo que vimos ahorita, la clasificación de las alteraciones. Recuerden, alteraciones cromosómicas, neoploidías, euploidías, son las numéricas, tenemos las estructurales, el mismo nombre se nos dice. Y en el examen sale mucho, clasificación de estas anomalías. Esto más de lo mismo, ya haciendo las neoploidías, se divide en trisomías y monosomías. Y
hiperplasomía. La hiperplasomía casi no se ve. La anorexia autosómica, monosomía no se conoce, es decir, no son compatibles con la vida. No tanto que no se conocen, sino cuando se hace el cariotipo a los óvulos fetales, se consigue que tenían con monosomía. Las trisomías que se ven las más frecuentes, 13, 18 y 21. Es una trisomía 21 y damos 3 cromosomas 21. El síndrome de Patón, que es un síndrome, ahí te lo voy a hablar muy rápido porque eso le va para otra clase. El síndrome de Patón ya sabemos que es un cromosoma 13 de más, la fórmula 47 porque hay un cromosoma de más. Y se escribe más 13 porque el 13 es el cromosoma que está solar. Si fuese una trisomía 21, fuera más 21, dependiendo si es hembra o varón. Si es una Edward, sería entonces aquí más 18, pero siempre 47. En el examen también le puede salir 47X más 13, 46X más 13, cuál es el cambio tipo de ese paciente. Y ustedes escribirán que es verdad y que es falso. El patón, la principal característica de ellos es el labio paladar-hilo, polidactilia y microcefalia. Tienen problemas cardíacos y tienen problemas renales. El síndrome de Edwards, que ya hablamos, también es una trisomía que es compatible con la vida porque pueden nacer, pero generalmente no pasan del año de los 2 años de edad. La característica del Edwards son manos empuñadas, dedos superpuestos, y es muy característico. Piel mecedora, es un pie que tiene curvo, y el talón es muy prominente, por eso se le llama pie mecedora o pie talón. Y tiene muchos cardiopatía y también fallece a tempranas edades. Este es el síndrome de Down, que ya lo hemos visto. Este es con trisomía libre, 47 más 21. Esto es la anorexia de los cromosomas sexuales. Se producen cuando el óvulo es fecundado por un espermatozoide que tiene el cromosoma X y Y, es decir, que no se separan los cromosomas sexuales, o un óvulo que tiene los dos cromosomas X no se separados, fecundado por un espermatozoide que trae una carga Y o X. El X, si fuese la triple X, es un síndrome, mujer triple X. Esta es una pacientica con síndrome de Turner. Ellas se cursan con amenorrea, ausencia de cambio puberal femenino, ausencia. Y eso son niñas. En la infancia generalmente pueden consultar por presentar estas aletas cervicales. Esto está exagerado, o sea, ese es un fenotipo típico. Pero como ya les dije, si es por isocromosoma, la pacientica la pueden llevar simplemente porque está llevada y nada más. Aquí tiene más de Dora en el tonel, fíjense aquí cómo se le ve Dora en el escudo. Hay un cúbito bajo, es decir, que ellas las brazos lo tienen así, no pueden colocarlo, pegarlo al cuerpo. ¿Ah? ¿De dónde cómo es? 45, porque falta un cromosoma. 45X, ya, 45X, porque falta un cromosoma. Si tuviese el cromosoma completo sería 46X o XY. Pero en el caso de falta un cromosoma o un cromosoma X o cromosoma Y, dependiendo de si es de papá o mamá, siempre es 45. Por ahí en la literatura, en los libros viejos, aparece 45X0, pero ya ese 0 no se coloca, sino que 45X, 45,X y ya. Ellos presentan muchos riñones en herraduras, es muy frecuente en ellos. El síndrome de Klinefelter, fíjense que tiene 3 cromosomas, 2X y una Y. Se caracteriza porque tiene muchas características, muchos fenotipos de mujer. Son altos, pero a expensas de miembros superiores y miembros inferiores. El tórax de ellos es más corto, tienen un necomate en la edad de la adolescencia y pueden tener anomalías a nivel de genitales, con padres protobífidos. La característica de los de pediatría, cuando le lleguen pacientes antes de la adolescencia, preadolescentes, que de pronto los envían psicopedagogos porque son niños introvertidos, que tienen problemas para la lectoescritura, son tímidos,
esos pacientes se debe sospechar el síndrome de Klinefelter. Pero ellos no tienen un fenotipo preadolescente, no tienen un fenotipo como lo tiene cualquier Edward o cualquier otro síndrome. Ellos tú las ves fenotípicamente se le entiende, a menos que tengan anomalía a nivel de genitales, hipoparia, hipoparia. Pero de resto, ya lo de la ginecomastia y eso aparece a posteriori, ya de la adolescencia para adelante. Y hay hipotrofia, la atrofia de los testículos, se vuelven pequeños. Por lo tanto, no producen testosterona y por eso que son individuos que tienen más bien la distribución de grasa. Fíjense que esto parece, ustedes ven este cuerpo, parece más bien de un perro. Eso es distribución de no tiene vello a nivel de cara, a nivel de tórax, de miembro de mano, de brazo, que generalmente los hombres, por lo general, son más bien peluditos. La triple X son mujeres que por lo general son un poquito más altas de lo normal, tienen ligero retardo cognitivo. Dependiendo del número de X, así va a ser el retardo también en ella. Por lo general, tienen problemas de fertilidad. Por lo general son abortadoras recurrentes. Más violentas. Más violentas. Fíjense, este es el varón XY. Son hombres bastante altos, ya les digo, problemas de acné, generalmente tienen secuelas severas, cicatrices. Y son pacientes que son un poco, no, son un poco agresivos, son un poco tolerantes a las situaciones de defecto y eso, pero que no tampoco que son criminales ni asesinos seriales. Anomalía numérica, ya eso lo vimos. Eso lo vimos ya. De eso no le voy a hablar. No, esto tampoco. El del mosaico, ese concepto ya yo se lo había dado, ¿verdad? Mosaico es cuando una persona tiene dos líneas celulares. En el caso del síndrome de Down, a veces se consigue que los diagnósticos, recuerden que hay por mosaico, trisomía libre y por translocación. Mosaico es cuando existen dos líneas celulares, una normal y otra puede ser trisómica, en el caso de síndrome de Down. Y que el origen son de la misma persona. Les hablé de la quimera. Cuando se habla de quimera, también son dos o más líneas celulares diferentes, pero el origen es distinto. Por ejemplo, si al chico le colocan ahorita una transfusión, él va a ser una quimera, porque va a tener un ADN distinto al de él, por el grupo sanguíneo que se le colocó. Si se le hace un injerto, él va a tener una quimera. Hay una película que se llama Quimera, se la recomiendo. Es un investigador, un científico que se tomó o se inventó un virus o algo así, y la película se llama así, Quimera. Muy buena. Esto ya lo vimos. Ahora, hasta ahorita vimos las numéricas, ¿verdad? Vamos a ver anomalías estructurales. Su nombre lo está diciendo, son anomalías estructurales, son alteraciones en la forma o estructura de esos cromosomas. Esto fue lo que les hablé de los piernas, el próximo, fíjense como estas dos cromosomas homólogos se unen acá y fíjense cómo intercambian información. Eso se denomina quiasma, crossing over o cambio de información en los cromosomas. Eso ocurre más que todo a nivel de meiosis. Las anomalías estructurales pueden ocurrir, los intercambios cuando se intercambian los cromosomas homólogos. Por ejemplo, acá, en este intercambio se puede perder un pedazo. Se perdió en ese intercambio. O en este intercambio, cuando se da a pegar resulta que este da la vuelta y hace una inversión. Y así lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando ocurre el intercambio de cromosomas homólogos, en ocasiones, cuando hay rearreglos estructurales, el número de rearreglos es innumerable, puede pasar puede formarse muchos quiasmas, puede haber muchos intercambios entre esos dos cromosomas. Los puntos susceptibles de romperse, por ejemplo, en presencia de X de sitio frágil, hay el síndrome de X frágil, el nombre lo está diciendo, el cromosoma X, está debilitado en ciertas zonas.
Y cuando se va a hacer el intercambio de información, es más factible que estos cromosomas se pierdan, o se deleten, o se despeguen de su estructura original. De todos modos, acá esta es la parte que me interesa. Puede ser equilibrada y no equilibrada. Equilibrada cuando no hay pérdida de ganancia de material genético, como en el caso que le dije del paciente con trisomía de síndrome de Down por traslocación, donde yo tengo que estudiar a los padres, porque el padre o los padres tienen una traslocación balanceada, es decir, tienen la información completa, allí no se perdió. Por eso es una traslocación balanceada o equilibrada en los padres, pero en el niño, que es un síndrome de Down por trisomía, allí sí es no balanceada o no equilibrada, porque allí sí se gana el cromosoma X, cromosoma 21. Cuando es por traslocación el síndrome de Down tiene un cromosoma 21 de más, pegado al 13, 14 o 15. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se ganó una información. En los padres no hay pérdida ni de ganancia, porque tiene sus dos cromosomas 21, pero está pegado acá, pero está completo. Entonces puede ser equilibrada o no equilibrada, o yo lo hablo más bien de balanceado y no balanceado. Puede ser recíproca, o las otras anomalías, o inversión. Recíproca, yo le doy al cromosoma 1 y el cromosoma 1 me da una parte. Inversión, como les dije, cuando se fueron a cambiar la información y el pedacito que se iba a pasar para acá, se invirtió. Entonces, en vez de ser ABC, va a ser CBA. Las otras alteraciones son de lesión, como ya lo habíamos dicho, como si se cortara un pedacito de alguno de los segmentos del cromosoma y se pierde. Duplicación, que viene AB, y resulta que ese segmento se duplicó y entonces AB. Va a haber un segmento de más. Cromosomas en anillo, que ya le dije también que cuando se rompen los cromosomas se vuelven los extremos pegajosos y tienden a unirse entre sí y forman los cromosomas en anillo. Y el isocromosoma es cuando no se separan longitudinalmente, sino de forma transversal y me quedan dos brazos cortos y brazos largos. Y esos son los que se van a duplicar posteriormente. La terminología es donde ustedes vean un cariotipo que hable de D, significa que es una deleción, no le escriben completo. Anillo van a ver la letra R, cuando es duplicación vamos a conseguirlo de esta forma. Isocromosoma en el cariotipo le van a escribir así, inversión le escriben INB, y cuando es otra locación escriben D. No le puse, aquí este ejemplo, fíjense. Aquí el cromosoma 6, fíjense cómo está este cromosoma. Es que acá le falta un pedacito del cromosoma 6 que está pegado acá. ¿Lo ven? Entonces, este cromosoma que está aquí, esto es una translocación balanceada, porque la información no se perdió. Se le cortó este pedacito acá, pero lo tiene acá. El portador de esta translocación en los de obstetricia va a ser causa de abortos a repetición, siempre y cuando el gameto lleve este pedazo de acá o lleve el que si lleva el alterado me va a producir, en el caso de que se vaya me va a producir una trisomía parcial del cromosoma 6, porque el otro gameto va a tener el 6 normal y este lleva ese pedacito de más. Entonces todo depende de qué cromosoma lleve el gameto que fecunde. Recuerden que es uno de cada uno, se va para un gameto diferente. Y si este gameto se va, por ejemplo, con este y se va con este, a lo que sea se fecunde, si el otro viene normal, fíjense lo que se va a producir aquí, una monosomía. Pero este sería el caso, el hijo va a ser igual que el progenitor, va a ser una monosomía parcial, pero tiene la otra parte aquí. Es decir, que no va a presentar, va a ser su cariotipo va a ser igual al de su progenitor. Pero si el producto recibe este y este, ahí sí se va a producir trisomía. Las translocaciones me interesa solamente en el concepto de intercambio de segmentos entre cromosomas. Puede ser recíproca o no, entre homólogos o cromosomas
homólogos o en cromosomas no homólogos. Fíjense acá, ¿ven? Aquí esto se cortó y este acá, y se intercambiaron. Esto es recíproco. Yo te doy y tú me das. Entonces fíjense cómo quedó aquí el cromosoma 4. Se llama derivado porque es distinto, no es un cromosoma 4 distinto. Entonces fíjense que aquí este segmento es el que se cortó acá. Y aquí en este segmento donde se cortó, se pegó esta parte que está acá. Y se pegan así por la tendencia, por lo que les dije que esos extremos se vuelven pegajosos. Este es de la misma de ahorita, relocación recíproca. Yo te doy una parte y tú me das la otra parte. Este es más de lo mismo. Aquí así es como lo ven al microscopio. Por eso es que los citotecnólogos yo lo han visto, porque yo veo este pedacito y yo no sé si tiene pegado o no siete, pero ellos ya conocen, están familiarizados con cada una de las bandas. Ellos se conocen como el abecedario, la banda de cada uno de los cromosomas, y ellos pueden comparar y saber esta banda es de tal parte, esta banda es del cromosoma 1, es del cromosoma 2. Entonces, fíjense acá entre el cromosoma 21, entre el cromosoma 7. Fíjense que aquí el 21 se le pegó, aquí lleva el 21, tiene pegado en una parte del cromosoma 7. Esto es la translocación recíproca. Estos que están acá, esta es de la que supuestamente ella es portadora de una translocación balanceada. Esto lo que quiere decir es que son personas normales. Cuando son balanceadas, las personas típicamente son normales. Ellas no tienen ninguna característica que llame la atención. Pero en su descendencia sí van a tener problemas. La translocación robesoniana generalmente ocurre entre dos cromosomas apocéntricos, que se rompen, se deletan el extremo donde está el centrómero y se unen estos dos cromosomas en la parte donde se deletó. Y esto es lo que se denomina translocación robesoniana. Fíjense cómo quita la T, 46XY, porque hay 46 cromosomas. Pero esta translocación quiere decir que en el cromosoma 14, el brazo largo está pegado al brazo largo del cromosoma 21, aquí está el 14. Fíjense, estaría hasta aquí. Y aquí está pegado un cromosoma 21. Esto es lo que es la translocación robesoniana. Y esto se ve mucho en pacientes con síndrome de la translocación. Uno de los padres, papá o mamá, debe ser el portador de una de estas translocación balanceada. Porque ni papá ni mamá tienen una sintomatología. Esto es más de lo mismo, los cromosomas 21 acá y el tercer cromosoma 21 que está pegado acá. Estos son los productos que puede tener un paciente que tenga portador de una translocación balanceada. En este caso, si es portador, esto no existe. Esto lo borra. Tendría 21 acá y este otro 21 acá. Esto es una translocación desbalanceada porque hay información mal por los 91. Esta es de lesión que ya lo dijimos, se pierde una parte que sea terminal o una parte intersticial. La lesión del 5P menos es el síndrome de Creutzfeldt o el maullido del gato. Fíjense que estos son los cromosomas 5. Fíjense el brazo corto de este cromosoma 5 que falta este extremo. ¿Lo ven? Entonces, esto es un síndrome de Creutzfeldt. El fenotipo de estos niños con síndrome de Creutzfeldt, lo único persistente en ellos es un hipercelorismo muy marcado. Generalmente son niños que son hipotónicos. Y lo más característico que todos ustedes lo saben, el niño, sobre todo recién nacido, cuando está recién nacido, el llanto es un llanto muy débil, que ustedes lo oyen llorar y es igualito a un gato. Pero no tiene otra característica. A medida que va creciendo, son niños que tienen demora cognitiva, demora motora, tienen ese hiperterrorismo. A medida que crecen, los adultos son muy agresivos, se vuelven agresivos. Aquí tenemos la lesión. Fíjense que se cortó acá este segmento y se perdió el segmento F, se perdió afuera.
y quedó este nuevo cromosoma con esa característica. Ay. Síndrome de lesión. Síndrome de lesión que son muy conocidos, Creuchat, Psicopemeno, el síndrome de Williams, son niños que tienen problemas con el metabolismo del calcio, son de cachetico muy amplio, la boca es grande, los labios son muy gruesos, ellos son muy risueños, son muy alegres. El de Angelman, el de Prader-Willi, síndrome de George, o también conocido como 22 microdeleción de 22 y el síndrome de Kahneman, que lo van a ver mucho los de obstetricia. Inversión, como ya les dije, se corta este segmento y se invierte el orden. Aquí fíjense, se está invirtiendo, entonces el amarillo queda arriba y el naranjadito queda hacia abajo. Y también puede ser pericéntrica, que abarca el centrómero, y paracéntrica, que la inversión se ocurre en uno de los extremos de los brazos largos o brazos cortos. Lo mismo, duplicación, como yo le venía explicando. Ese segmento, por ejemplo, EF, fíjense que cuando se estaban uniendo, se estaban intercambiando, se produjo una duplicación de este segmento. EF, y aquí se vuelve a repetir, EF. Este segmento está de más. Acá lo es mucho mejor. Este es el segmento que está esta banda y la que está duplicada. Los cromosomas en anillo, fíjense acá, se deletó acá y luego se unen estos cromosomas o ese cromosoma y dan ese con esta forma de anillo. Generalmente está asociado con el grado mental. El cromosoma en anillo es lo mismo. El isocromosoma es un cromosoma anormal en que se le ha perdido un brazo y el otro se ha duplicado de manera especular, es decir, en espejos, es idéntica la información, dando lugar a una monosomía parcial debido al brazo perdido, que ya yo se lo expliqué, y a una trisomía parcial debido al brazo duplicado. Normalmente se rompe o se divide longitudinalmente. Acá, cuando se produce el cromosoma, es en forma transversal. Entonces, esto se puede perder y este es el que se duplica. Entonces, los dos a lo que se extiende aquí, los dos cromosomas van a ser exactamente igualitos. Y al igual que va a ser una trisomía. Déjenme atender porque me vienen a buscar. ¿Aló? Media hora. Sí. Ya estoy terminando. Duplicación ya la hablamos. Esto es muchas diapositivas repetidas. Inversión ya lo dijimos. Inversión ya lo hablamos. Sitios frágiles, puntos en los cuales los cromosomas son susceptibles de presentar o ruptura bajo ciertas condiciones específicas. Cuando se está en X frágil, aquí ve cómo se pierde. Eso hay un síndrome de X frágil, donde se ve más que todo en los varones. La fibra lo puede manifestar, pero más leve. Por eso es que cuando se va a hacer cariotipo, se le solicita al paciente o a los familiares del paciente, si es bebé, que no debe ingerir, si es adulto, que no deben ingerir bebidas con colorante. No deben tomar café en esa semana, refresco de cualquier gaseosa, colita, Coca-Cola, Orange, porque eso predispone a ciertas fragilidades en los cromosomas. Lo único es que esas fragilidades pueden ser pasajeras. Incluso se dice que los lápiz labial, el color rojo de esos lápices labial también tiene tendencia a producir ciertas fragilidades a nivel del cromosoma. Entonces, recomendaciones para hacer el cariotipo: que no esté tomando antibióticos, que no tenga ningún proceso viral ni linfático, pues que no tome bebidas con colorantes ni alimentos con colorantes en
antes, para que si hay alguna fragilidad, saber que es una fragilidad propia del individuo o que apareció posteriormente. Yo tuve caso de una pareja donde presentó varias fragilidades, pero el señor, antes de tomarse el cariotipo, se le dieron las instrucciones, él no las siguió, tuvo varias reunioncitas porque el fin de semana se tomó el lunes. Y el fin de semana le salieron varios paseos y fiestecitas, y además de las Cuba Libre, el alcohol, la Coca-Cola, los pepitos, los doritos, los chitrines, esto ya se me está pagando. El señor sacó varias fragilidades. En estos casos, como estaba la duda, yo le indiqué ácido fólico. Normalmente nosotros indicamos 5 miligramos, a él yo le dije que tomara 10. Como a los 4 o 5 meses se le revisó nuevamente el cariotipo, pero ya con las exigencias que se debía, y no sacó ninguna fragilidad. Entonces, en él, la causa de la fragilidad sí fue por el alcohol, el colorante de la bebida y de los alimentos mismos. Triste por él, pues tuvo que pagar con ese cariotipo. Este de los mismos sitios frágiles. Esto más de lo mismo, lo que ya habíamos hablado. Bueno, indicación del cariotipo para confirmar un síndrome genético. Generalmente cromosómico, porque ya le dije que si es monogénico no vamos a conseguir nada. Familiares de pacientes con alguna anomalía cromosómica, pareja con antecedentes de movimiento mal formado, o sea, toda pareja que vaya para diagnóstico preconcepcional se le debe solicitar cariotipo. Y más rápido aún si al paciente nunca se le realizó el estudio a esos productos, a esos combinados o más formados. Amenorrea primaria o secundaria de origen no determinado, pareja con 2 o más abortos. Hace poco asesoré a una pareja, la señora o la pareja tuvieron un niño con síndrome de Down. Una pareja joven, pero una pareja joven con un síndrome de Down, yo tengo que hacerle cariotipo para descartar una translocación para poderlo asesorar. Hay productos si el bebé nació y murió como a la semana, duró poco. Tenía una cardiopatía compleja, pero además hizo después una neuromorfina hipnotizante, complicación de la operación, y el farmacéutico falleció. Pero no le hicieron ningún estudio genético. Si a ese bebé le hubiesen hecho el estudio genético, fue una trisomía libre, yo le digo a los padres, ahorita no es necesario que se lo haga. Pero resulta que al bebé no le hicieron el estudio. Entonces una forma de descartar translocación era hacer el estudio a los papás. Entonces ellos se hicieron el estudio, salieron normales, eso me hace pensar a mí que el bebé fue una trisomía libre, porque los papás no tenían ninguna alteración cromosómica. Cuando hay esterilidad en la pareja, cuando hay anomalías de la diferenciación sexual, por ejemplo el defecto que le dije que podía tener pares, comparias, progenitor, en esos pacientes es necesario realizar cariotipo. Talla baja de cirugía no precisada. Todo paciente, no de pediatría, todo paciente talla baja se le debe realizar cariotipo. Porque más que todas las niñas, cuando se empieza un síndrome de Turner, lo único que pueden tener ellos es talla baja. Si son isocromosomas, normalmente no tienen los estigmas turnerianos que vamos a ver más adelante. El cuello alado, talla baja, el cuero cabelludo que le nace casi a raíz de la espalda. Paciente con 2 malformaciones de etiología no determinada se le debe solicitar cariotipo. Y este ecograma acá, labio paladar y labio hendido, habría que revisar a veces por la ecografía se le observa polidactilia. Si es una polidactilia o si hay polidactilia con labio paladar hendido, es un pato hasta que se demuestre el contrario. El paciente con neoplasia también se solicita cariotipo. Entonces el estudio citogenético puede ser convencional y puede ser molecular. Ya de esto para acá no se lo voy a dar porque eso es más que todo para los de laboratorio y genética humana. Pero el citogenético se puede estudiar en material de aborto, se puede hacer en líquido amniótico, se puede hacer en sangre periférica, en tejido. En el caso de los abortos, hay un orfinato. Se le puede tomar, si no se le puede tomar muestra de sangre porque murió el útero, se le puede tomar muestra de piel. Generalmente yo se la mando
se las pido de entre las piernas, porque si es un bebecito ya grande a veces no quieren enterrarlo, y para que no vayan a ver un rotico ni pellizcadito entre las piernas se les corta un trocito de carne de piel de más o menos medio centímetro. Generalmente les pido 2 trocitos. Eso lavan la zona con pura solución fisiológica. Nada de iodé, Fisiogel, nada que tenga alcohol, nada de que tenga ningún antiséptico. Pura solución fisiológica, y esos trocitos los colocan en un recolector de orina con solución fisiológica. Los de obstetricia, cuando hacen muy bien material de vómito, se debe tomar donde haya muestra de ese embrioncito del sangre. Eso lo lavan con pura solución fisiológica, nada de jabón, no se añade. Pura solución fisiológica, lo agarran con las pinzas, lo lavan bien con solución fisiológica y lo colocan en un vasito de recolector de orina con solución fisiológica. Recuerden que aquí se estudian las células vivas, porque ya les dije que se cultivaban y se esperaba que se multiplicaran. Si ustedes lo echan en formol, hasta les llevo la célula. Si le lavan con alcohol o Fisiogel o cualquiera de estos antisépticos, le van a matar a la célula, entonces no van a crecer, y si no crecen no se pueden estudiar. Entonces, ojo con eso, con los de obstetricia y con los de pediatría, cuando ya me les sale el parto con un morfinato, el papá quiera realizar el estudio genético, se le debe tomar en esa forma. Solución fisiológica simple y llanamente. Lo demás no se lo voy a dar porque eso es, ya les dije, así es como lo ven al microscopio, ¿viste? Entonces, fíjense los citotecnólogos que aquí con el programa ellos van sacando, por ejemplo, este es un cromosoma 1, buscan el otro que se parece a él, este no es. Bueno, ellos lo van variando, Entonces, eso lo van acomodando por pares, y allí es donde dan el resultado, y después es que estudian banda por banda, a ver si les falta alguna banda, si tiene alguna banda de más, para ver si son translocaciones, si se han invertido esas bandas. El estudio no es muy fácil, por eso es que cuesta lo que cuesta. Esto es lo más lo mismo. Se toma la muestra, se cultiva, se para en metafase, y ahí es donde se fija. Muestra puede ser de sangre, de médula ósea, puede ser de líquido amniótico, de piel, de algún tejido tumoral en el caso de los cánceres, y de material de aborto. Esto no, esto tampoco. No, hasta aquí se le ve. Ya se ve la parte del laboratorio. Estos carotipos son espectaculares. Sí, aquí lo bueno es en este, sobre todo, cuando cada cromosoma tiene su color. Lo que no sabemos de la parte citotecnológica. Cada cromosoma tiene su color, entonces cuando se apagan los colores, donde falte uno, y ahí sale uno. Este es buenísimo para cuando se va a estudiar de lesiones.